Avanza el proceso de vacunación, avanzan también a paso muy rápido las investigaciones de la eficacia de las vacunas, cuáles vamos a poder utilizar en nuestro país, cuáles son más eficientes o no. Algunas novedades respecto al uso de la vacuna AstraZeneca en Chile. Bueno, vamos a estar conversando eso en detalle, justamente con alguien que viene trabajando desde adentro hace bastante tiempo. Estamos junto a Alexis Kalergis, él es académico de la Universidad Católica, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. ¿Cómo está, Alexis? Muy buenos días. Buenos días, Bárbara, gracias por la invitación y saludar a la audiencia de MolTV. Bueno, hemos venido conversando con usted desde los inicios, todos estos desarrollos, las investigaciones de la vacuna Sinovac, en los que Chile ha tenido una participación muy activa. Pero antes de meternos en esos detalles, una cosa de último minuto, ¿qué le parece lo que ha ocurrido con la vacuna AstraZeneca? El Ministerio de Salud suspendió la aplicación de esta vacuna en los menores de 45 años. Es una noticia todavía muy en desarrollo. Claro, sí, es claramente algo que es de preocupación. Requiere que se haga un análisis, investigación y en relación a la medida que toma el MinSal, me parece que es una medida correcta, un poco en la línea de lo que ha pasado en otros países, tanto en los estudios clínicos como en el uso de las vacunas. Estas decisiones son importantes porque permiten investigar, dilucidar el, el, el fondo, la relación entre vacuna y efecto adverso. El fenómeno es algo que es raro, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que las vacunas en general, los medicamentos pueden tener efectos adversos en un porcentaje menor de las personas, y de esa manera es importante que las autoridades sanitarias, las autoridades regulatorias estudie, analice, y en base a eso, como ha ido ocurriendo, y en ese sentido transmitirle tranquilidad a la audiencia, como ha ocurrido durante toda la pandemia y situaciones previas, ¿verdad?, de otras enfermedades anteriores a la pandemia. Hay protocolos bien establecidos, tanto de investigación en el desarrollo de las vacunas como el seguimiento que se llama farmacovigilancia del uso poblacional de la vacuna cuando esta ya ha tenido aprobaciones. Las vacunas que han sido aprobadas en nuestro país y en otros países cumplen con, yo diría, los criterios de calidad, seguridad y eficacia. Por lo tanto, hay que parar, mirar, y la decisión del MinSal es correcta. Ya, como dice usted, el primer llamado es a la calma, no entrar en pánico, pero en los efectos prácticos, bueno, se suspende momentáneamente mientras ven y revisan si algunos efectos adversos encontrados una persona tienen o no que ver con la vacuna, nos dice, pero uno puede entender, no se va a vacunar más a personas nuevas, digamos, pero ¿qué pasa con los que ya tenían la primera dosis? Porque se prohibió poner la segunda, ¿en qué condiciones quedan esas personas entonces? Bueno, esa es una decisión, Bárbara, que tiene que revisar el Ministerio de Salud, ¿verdad? Ese es el Programa Nacional de Inmunizaciones. eh, y en fondo esa es la recomendación que se sustenta en antecedentes científicos y clínicos, y también en la ocurrencia de situaciones en torno a la vacuna. Es muy importante que esté esto, de que haya un seguimiento. Esa es una señal de que se están haciendo las cosas con el debido cuidado, ¿verdad? Y eso es una particularidad que tiene en nuestro país el Programa Nacional de Inmunizaciones, que es el seguimiento bien cuidadoso, acabado a las personas que reciben vacunas. Y la decisión de la segunda dosis serán informadas a través de los conductos oficiales por la autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud. Bueno, independiente de este caso, pero así como en términos generales, ¿qué pasa con una persona que tiene una vacuna, una primera dosis? Puede ser en este caso AstraZeneca, podría ser otra, y después, por distintas razones, no fuera recomendable poner la segunda. Uno puede cambiar la vacuna, puede comenzar de nuevo otro proceso o con otra vacuna desde cero. ¿Cómo se ve eso en términos generales? Bueno, primero decir, Bárbara, que tener una dosis es mejor que no tener ninguna. Así que las personas que recibieron una dosis de vacuna y tuvieron desarrollaron inmunidad contra inducida por la vacuna, contra el coronavirus. Y eso claramente es mejor que no tener ninguna dosis. Hay estudios en varios países que están justamente evaluando la posibilidad de cruzar vacunas.
Y eso, de hecho, algunos países lo han hecho de manera, países europeos en particular, han ido ingresando segundas dosis con vacunas distintas. Se ha ido acumulando información, en general no hay alguna razón para no hacerlo, pero como se hacen todas las cosas en el área de las vacunas, es necesario tener evidencia científica y clínica que justifique las decisiones. Y en la medida que esto se vaya acumulando, en particular cuando empezamos a hablar de terceras dosis, personas que tuvieron su esquema completo con una vacuna y que probablemente ante una eventual tercera dosis podrían quizás recibir una tercera dosis de la misma vacuna con la que recibieron la primera y la segunda, pero también quizás una vacuna distinta. Así que como sabemos, la pandemia lleva 1 año y medio, y la ciencia ha estado duramente trabajando en proporcionar respuestas en torno al virus, en torno a la enfermedad, en torno a las vacunas. Nosotros desde Chile hemos participado activamente desde varias universidades en lo que tiene que ver con la investigación en el área de vacunas. Y en otras áreas también, ¿verdad? Pero en el caso nuestro hemos trabajado activamente y contribuido a entender la vacuna, evaluarla y eventualmente favorecer que puedan ser utilizadas de manera poblacional. De hecho, le preguntaba porque por temas logísticos incluso, claro, quizá avanzar en esta cruzada de vacunas, como usted menciona, que está por supuesto que en estudio, pero podría ser una buena solución para los otros temas de logística quizá. Volviendo a Sinovac, que es la vacuna que nos convoca, usted ha participado en muchos estudios, tenemos varias inquietudes y dudas al respecto. Por un lado, desde la OMS hemos recibido muy buenas noticias, se aprueba su uso de emergencia. ¿Qué implica eso? Obviamente todos lo tomamos como un espaldarazo a la vacuna y Chile ha formado parte importante de los antecedentes que se han tomado en cuenta para tomar esa decisión. Sí, y para cerrar el punto anterior, Bárbara, es bien importante que la ciencia a nivel internacional y nosotros, como usted dice, bien conectados con ese proceso, ha podido proporcionar varias alternativas de vacuna. Y en Chile contamos con aprobación ya de 4 de estas vacunas y hay otras que están siendo estudiadas. Entonces podemos llegar a tener quizás 6, 7 vacunas aprobadas para uso de emergencia. Así que en general yo quisiera transmitir una mirada de optimismo, ¿verdad?, de esperanza, pero con cautela. La circulación viral sigue alta y va a seguir estando alta probablemente por un tiempo porque uno, en el fondo, detecta la presencia del virus por medio de PCR, pero las personas vacunadas tienen protección y se enferman menos o no se enferman. Entonces, ese es el contexto, ¿verdad? Estamos en una situación en que la ciencia ha ido entregando varias vacunas, y si usted recuerda a comienzos del año pasado, 2020, cuando partió la pandemia en Chile en marzo, hablábamos de ojalá que haya una vacuna, que hablamos de la carrera por la vacuna. Esa era una discusión no hace mucho tiempo atrás, y hablábamos también de que las vacunas se demoraban 4 años, 10 años, y vemos que la ciencia ha sido capaz de sorprender con este trabajo asociativo, pero al mismo tiempo muy riguroso, muy cuidadoso, sabiendo que los ojos de la opinión pública mundial, planetaria, están puestos en la ciencia. Así que había un trabajo muy coordinado. Y eso va en la línea de su pregunta respecto a la OMS. El hecho que la OMS haya, después de un análisis, ¿verdad?, riguroso de los antecedentes, tanto de estudios científicos clínicos controlados, como de los estudios de efectividad poblacional, decidió aprobar, dar la aprobación, la recomendación, el informe, si usted lo ve, es bastante extenso, bastante completo, a la vacuna Sinovac. Y nosotros desde Chile hemos aportado tanto en estudios que uno define como científicos clínicos controlados, está en curso nuestro estudio, estamos llegando al 6º mes de ejecución, y estudios de efectividad que lo realizó el Ministerio de Salud, que también han entregado resultados positivos. Y uno, para darle peso a la ciencia, en el fondo, este trabajo científico de los estudios clínicos ha permitido ir
anticipando, ¿verdad?, de qué manera se comporta la vacuna a nivel poblacional, lo que ha sido replicado en Uruguay la semana pasada, un estudio de efectividad en Uruguay, y esta semana supimos lo de Serrana en Brasil, con la vacuna Sinovac. Perdón, Bárbara, te quería... Sí, es que de hecho han sido bien esperanzadores todos los distintos estudios en otros países, porque cada vez van mostrando mejores resultados de la vacuna Sinovac, cosa que, dado que es la vacuna más masiva en nuestro país, es una muy buena noticia. Le quería preguntar, a propósito de estos estudios que ustedes están haciendo, ya van a cumplir 6 meses, ¿cuándo podríamos más o menos saber con cierta certeza cuánto tiempo dura la inmunidad de esta vacuna? Bueno, efectivamente, el estudio está llegando a su sexto mes. Tenemos ya los primeros resultados, los vamos a comunicar en los próximos días. Y eso nos va a dar una señal de cómo se mantiene la inmunidad, tanto por anticuerpos, que es una pieza, un elemento de la inmunidad, como también por células, a los 6 meses después de la primera dosis. Además, nosotros estamos en nuestro ¿Nos puede estudio... anticipar algo de esos resultados, ya que estamos conversando ahora? Le puedo anticipar algo, sin duda, pero comentarle que estamos también comparando el esquema original que se había propuesto para esta vacuna, que es la 014. Nosotros, mediante con el esquema que se está ocupando, que es 028, y vemos que 028 da resultados mucho mejores de inmunidad. Y ahí estoy contando algo, y eso va en la línea de lo que estamos haciendo en Chile. Estamos vacunando 028. Que se tienen niveles de anticuerpos mayores y con mayor nivel de neutralización. Está también la pregunta de las variantes, Bárbara, que no es una pregunta fácil de responder. Vemos que han aparecido variantes que son relevantes, que se han ido distribuyendo, masificando en nuestro país, y entonces la pregunta que uno tiene que responder es cuánto dura la inmunidad contra la cepa del virus original, cuánto dura la inmunidad contra las cepas variantes. Esas son preguntas que ya estamos empezando a responder, y tenemos antecedentes que sugieren que efectivamente hay inmunidad, aún anticuerpos a los 6 meses, pero sin embargo podría uno observar una disminución de los niveles totales de anticuerpos. Ahora, ¿cómo eso se correlaciona con la protección? Es algo que estamos justamente estudiando, pero lo importante es que vamos a hacer un comunicado de estos resultados en los próximos días de manera completa, porque es muy importante conocer cómo se mantiene la inmunidad, y sabemos que hay inmunidad a los 6 meses todavía post. Por lo menos, por lo que usted nos anticipa, vamos a estar esperando buenas noticias en ese informe completo y detallado. Desde el ISP también, hace unos días en conversación con Emol TV, nos contaban que están buscando, que Chile se está buscando la forma y el financiamiento para hacer investigaciones también con esta vacuna Sinovac en niños menores de 3 años, y desde 3 años en el fase 3. ¿Cómo ve usted eso? Porque se ha dado la importancia de vacunar, ojalá ya, dado que tenemos a los adultos mayores, la mayoría vacunados, de ir bajando cada vez más la edad de vacunación. Claro, efectivamente, la población pediátrica es una población que requiere vacunas. Tuvimos la buena noticia esta semana de la aprobación de Pfizer en Chile para población de 12 a 15 años, son muy positivos. Nuevamente se sustenta en datos de estudio, ¿verdad? Son antecedentes que han entregado los estudios científicos clínicos controlados, y nosotros creemos que, a la luz de esta altísima necesidad de vacunas que existe a nivel mundial, es importante que otras vacunas también hagan estudios en población pediátrica. En el caso de Sinovac, hay un estudio que ya está bastante avanzado, que es un estudio de seguridad y de inmunogenicidad, con fase 1-2, realizado en China, que ha entregado excelentes resultados de seguridad y aún mejores resultados de inmunogenicidad. Y creemos que es fundamental hacer estudios de eficacia, y por eso estamos evaluando y avanzando en el diseño de un protocolo para ejecutar en nuestro país en conjunto con otros países. Y se parte ahora de la obtención de resultados rigurosos, ¿verdad?, de seguridad, inmunogenicidad y eficacia.
para esta vacuna en la población pediátrica, porque vemos que los niños y niñas se infectan, vemos que algunos se pueden enfermar, de manera severa y también pueden transmitir. Entonces, si queremos realmente controlar la transmisión de la enfermedad, necesitamos contar con vacunas para inmunizar a la población pediátrica. Y eso va también en la línea de la importancia de nuestro estudio en Chile, porque podemos ir conociendo, como le dije a continuación, el poder saber que 6 meses después de la primera dosis todavía tenemos anticuerpos y que esos anticuerpos tienen en cierto nivel de neutralización, es una información que decidir cómo continuar abordando la pandemia desde la vacunación. Bueno, como mencionaba usted, esta vacuna Pfizer en los niños desde 12 años, además de los buenos resultados, han dado cuenta que el efecto de la disminución del contagio también es un porcentaje muy, muy alto. Eso podría, de alguna manera, si lo podemos ir extendiendo a todos los niños de distintas edades, bueno, podría facilitar bastante iniciativas como el retorno a las clases presenciales, por ejemplo, una forma todavía más segura de lo que ya lo establecen los protocolos. Claro, eso es positivo. Nosotros pensamos que efectivamente las vacunas no previenen el contagio, no pueden evitar que el virus acceda a nuestra vía respiratoria, a nuestra mucosa oral. Lo que hacen normalmente las vacunas es disminuir la enfermedad y al disminuir la enfermedad o prevenir la enfermedad, disminuye la transmisión. Y eso es lo que se va a ir observando en el tiempo. Si uno mira en la historia de Chile, por ejemplo, el caso de sarampión, la vacunación contra el sarampión condujo que durante los primeros años cayeran las mortalidades y los casos se mantuvieron en circulación por varios años. Entonces, tenemos que tener un poco de paciencia en torno al efecto que va a tener la vacuna, especialmente si que estamos siguiendo los casos por PCR, porque si usted piensa, antes de la pandemia, todos los años teníamos campaña de vacunación contra la influenza, pero no andábamos siguiendo con PCR los casos de influenza. Lo que uno busca principalmente son personas enfermas de influenza. Entonces, lo que deberíamos observar en Chile con el uso de las vacunas es que empiecen a disminuir los casos de enfermedad, y eso ya lo sabemos, ¿verdad? Las personas, los médicos que trabajan en UCI han informado que el porcentaje mayoritario, sobre el 90% de las personas, son personas no vacunadas. Y esa es una señal de que las personas vacunadas están necesitando menos asistencia médica, menos hospitalización y menos UCI. Y es un proceso que va a tomar tiempo en que se establezca de manera poblacional. Pero la Bueno, población pediátrica claramente es una que requiere atención en términos de vacunas. Perdón. otra vacuna que está debutando es la CanSino, que además tiene la particularidad de tener solo una dosis. Sí, muy buena noticia, claramente con muy buenos resultados en los estudios. Otra vacuna en la cual Chile participó y felicitaciones a los investigadores de la Universidad de la Frontera, de la Universidad Austral y en Puerto Montt. Hubo varios centros que participaron, un liderazgo del sur de Chile muy importante. Y vemos que ahora llega la vacuna para uso poblacional con una sola dosis. Son señales positivas, pero Bárbara, hemos hablado harto de vacunación, muy importante, pero la vacunación es uno de los pilares de la pandemia. Y creo que algo que tenemos que reiterar, y hemos tratado de hacerlo desde la ciencia, es que además de la vacunación se requiere, por supuesto, mantener las medidas de autocuidado. La vacunación no evita el contagio con el coronavirus, disminuye la enfermedad. Por lo tanto, mientras haya virus circulante, si no queremos contagiarnos, además de vacunarnos, tenemos que ocupar medidas como mascarilla, distanciamiento y lavado de manos. Y medidas que disminuyan sin duda las aglomeraciones y evitar espacios cerrados con varias personas. Bueno, justamente como dice usted, hay que poner mucho énfasis. Todas esas medidas de seguridad y protección hay que seguirlas manteniendo independiente de contar o no con las vacunas. Pero finalmente, o sea, es evidente que eso no, ni una de las dos cosas por sí sola es suficiente. Necesitamos que más gente se vacune para tener, ojalá, el mayor porcentaje de la población vacunada. ¿Cómo ve usted ahí que ha funcionado el proceso? El pase de movilidad que ha generado también muchos halagos y muchas críticas, sí ha generado un efecto de incentivo para mucha gente que se ha golpeado en los centros para recibir su vacuna. ¿Cómo ve usted que vamos un poco lento, no? Deberíamos acelerar un poco más. Yo creo que hay que vacunar a la mayor cantidad de personas que quieran vacunarse. Recordemos que la vacunación es voluntaria.
Todas las personas que quieran recibir una vacuna deberían poder recibir esa vacuna. Yo creo que Chile lo ha hecho en ese sentido, en el caso de la vacunación, bastante bien. Sí, reiterar el mensaje de que la vacuna no es milagrosa, ¿verdad? Como es un producto de la ciencia, biológico, tiene un efecto favorable para disminuir la enfermedad, pero requiere otras medidas. De partida, uno como persona, evitar situaciones que favorezcan el contagio, pero además el mensaje tiene que ir de la mano con siempre la cautela, siempre el cuidado. Hemos visto que las vacunas han ido entregando resultados poblacionales importantes, no solamente en Chile, sino que, como dije, en Uruguay, en Brasil, grandes grupos humanos vacunados que han tenido beneficios con vacunas que estamos ocupando en Chile y también en otras partes, en Estados Unidos, en Europa, vemos cómo se han ido, en el fondo, fortaleciendo las capacidades inmunitarias de las personas con las vacunas. Entonces, el hecho de que en Chile contemos con vacunas, Bárbara, creo que es algo que tenemos que valorar, porque en nuestra región, bien cerquita, a otros países les ha costado mucho el poder acceder a la vacuna y nosotros, ¿verdad? O sea, en mi caso particular, soy muy sensible a ese punto. Muy buenos amigos, colaboradores en otros países, muy buenos científicos, pero no se ha dado de manera bien articulada desde la ciencia hacia la implementación de la vacunación. Y nosotros en Chile hemos podido hacerlo bien y ojalá sigamos haciéndolo bien. De alguna manera visionarios y además no solo en adquirir, sino que en formar parte de los estudios de los que usted mismo ha sido parte fundamental. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Vamos a estar muy atentos a su informe en los próximos días. Gracias, Bárbara. Recordar que en fondo son noticias probablemente van a ser consideradas como positivas, alentadoras, y también cerrar deseándole buena suerte a nuestra selección hoy día, que juega ahí con una tarea dura. A propósito de lo importante. Muchas gracias, Alexis, claro, que le vaya muy bien. Le vaya bien. Chao. Nos dejamos invitados a seguir todo el proceso de vacunación, también el partido, todo eso vamos a tener, por supuesto, información aquí en emol.com.